retroalimentación para entrar de lleno ya a lo que es Egipto, ¿no? Entonces, les estaba comentando acerca de Mesopotamia, que Babilonia llega a su fin cuando llegan los hititas. Los hititas tenían una tecnología, entre comillas tecnología, digamos, superior a la de los babilonios. ¿Qué tipo de tecnología? Conocían los carros de guerra, ¿no? Conocían el hierro, un metal mucho más contundente que el bronce. Así llegan los hititas y acaban con el imperio babilónico, ¿no? Y Profesor, se le fue el audio, disculpe. No se le escucha, profesor. jóvenes, hola, hola, ¿me escuchan ahora? Por favor, confirmen si se me puede Sí, escuchar. profesor. Ya, Sí, profesor, gracias. ya se le puede escuchar. Ahora sí, gracias. Lo que pasa es que tuve que salir y bueno, pues regresar, ¿no? Ahora sí voy a compartir. ¿Se ve la diapositiva que estoy mostrando? Sí, ¿no? Sí Sí, se ve, profesor. profesor. Listo, Sí, ya creo que profesor. estoy grabando. Listo, ya se está grabando, entonces continuamos. Jóvenes, para terminar con esto de Mesopotamia y la retroalimentación, porque sé que se acerca el examen, entonces hay que un poco recordar lo de Mesopotamia. Y ya dentro de 5 minutos entramos de lleno a lo que es Egipto, ¿sí? Entonces, el imperio babilónico llega a su fin cuando llegaron los hititas, y los hititas tienen una tecnología superior a la de Egipto, la Egipto del bronce, la edad del bronce, pero con el tiempo aparece un nuevo pueblo mesopotámico caracterizado por su militarismo, por su expansionismo. Es más, fue el mesopotámico que logró traspasar fronteras de Mesopotamia llegando a ¿A quién me estoy refiriendo? Imperio asirio. Correcto, el imperio asirio. Sobre todo, de todos los reyes asirios va a destacar uno porque logró la máxima expansión territorial de los asirios. ¿Quién fue? Asurbanipal. Correcto, Asurbanipal, correcto. Pero Asurbanipal, aparte de llegar hasta Egipto y tener y lograr desarrollar la máxima expansión territorial, Asurbanipal, ese mismo rey, también es considerado por su labor cultural, al haber ordenado, ¿te acuerdas qué cosa ordenó? Construir. Una biblioteca. La primera biblioteca. Ujú. La primera biblioteca en la historia también, ¿no? En la ciudad capital ¿cuál era la ciudad capital de los asirios? Donde Nínive. estaba ubicada Nínive, la biblioteca de Nínive, ¿no es cierto? Bueno, pero ese imperio asirio ya duró también poco tiempo, porque va a caer ante una coalición que fue formada por un pueblo que había sido sometido por los asirios, me refiero a los babilonios. Pero estos babilonios se tuvieron que unir con otro pueblo, pero fuera de Mesopotamia, ¿no? Este pueblo era de Irán. ¿Tú te acuerdas qué pueblo?
pactaron una alianza con los babilonios para Los vencer a medos. los asirios? Los Los medos, medos. correcto. Los medos, correcto. Entonces, de esa alianza entre Babilonia y los medos, se produce la caída del imperio asirio, ¿no? Los medos babilónicos invadieron Nínive en el año 612 a.C. y así se produjo la caída del imperio asirio. Entonces, tras la caída del imperio asirio, hay un resurgimiento de Babilonia, ¿no? Reaparece nuevamente Babilonia y logra dominar toda Mesopotamia. Entonces así aparece el imperio neobabilónico o el segundo imperio babilónico. Pero en esa etapa neobabilónica va a destacar un nuevo rey, un rey babilónico. ¿Se acuerdan quién fue? El que invadió Jerusalén. Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. ¿Por qué es importante Nabucodonosor? Por dos razones. La primera porque es el que ordenó construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes, que no era otra cosa más que un zigurat, ¿no? Con jardines en las terrazas. Y la otra razón por la cual se le recuerda a Nabucodonosor es por su campaña militar. Conquistó Babilonia. Perdón, ¿qué estoy hablando? Jerusalén. Conquistó Jerusalén, capital del reino Judá. Estoy hablando de los judíos. Entonces llegó a Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén, también su templo, y llevó a todos los gobernantes, a la élite judía, a Babilonia, y ahí estuvieron cautivos, maltratados, ¿no? Entonces sí se inicia el sufrimiento de los judíos, ¿no? Por culpa de Nabucodonosor y Babilonia. Entonces por eso yo les comenté, ¿no? De que en la Biblia a Nabucodonosor lo pintan como un tirano, como un déspota, ¿no? Bueno, luego ese imperio neobabilónico llegaría a su fin de manera definitiva, ¿ya? En el año 539, cuando un pueblo, también de Irán, llega a Mesopotamia, conquista Babilonia y la convierte en una provincia más del imperio. ¿De qué imperio estoy hablando? ¿Quiénes Persa. conquistaron? Persa, pues, ¿no? Persa. Del imperio persa, ¿no? Con el rey persa, ¿te acuerdas? Ciro II, el Grande. Sí, Ciro II el Grande. Y ahí acaba pues la historia de toda Mesopotamia, ¿no? Ciro II el Grande, rey persa, puso fin a la etapa histórica de Mesopotamia al conquistar Babilonia, ¿no? Entonces Babilonia pues durante mucho tiempo había sido una ciudad importantísima para Mesopotamia, pero cayó en manos de los persas. Listo, jóvenes, ahí lo tienes. Ahora hablemos de Egipto. ¿Qué cosa es lo que tienes que saber tú de Egipto? O sea, ¿qué es lo que te puedan preguntar en un examen? Egipto está ubicado aquí, mira, hay 3 cosas que tú tienes que saber de Egipto. Y te lo voy a resumir así. Cuestiones geográficas, ubicación geográfica, río Nilo, importancia del río Nilo, ¿no? 2, sus periodos históricos, el periodo tinita, menfita, ya luego te voy a explicar, ya, periodos históricos. Y tercero, tienes que saber sus manifestaciones culturales. ¿En qué va a destacar Egipto? Pues va a destacar en arquitectura. Por ejemplo, construyeron, ¿no?, sus famosas tumbas que recibieron el nombre de, ¿te acuerdas? Construyeron tumbas. ¿Qué nombre Pirámides recibieron? egipcias. Claro, las pirámides, pues. Las pirámides no fueron otra cosa más que tumbas. Y que ya luego te voy a explicar por qué la construyeron, ¿no? De esa manera, ¿no? Enorme las tumbas. Bueno, entonces, esas son las 3 cosas que tienes que saber de Egipto. Cuestiones geográficas, periodos históricos y manifestaciones culturales. Cuando hablo de periodos históricos, tengo que hablarte de algunos personajes, faraones importantes en la historia de Egipto, ¿ya? Listo. Ahora mira el mapa. Egipto está ubicado en la parte noreste de África, como ves aquí, como se puede observar, ¿ya? Fue bendecida por las aguas del río Nilo. Aquí creo que mejor paso a la otra diapositiva. Se puede ver. Mira, el río Nilo. El río Nilo prácticamente le dio vida a esa civilización.
sin el río Nilo no hubiese existido la civilización egipcia. Por algo, el historiador Heródoto de Halicarnaso, padre de la historia, dijo alguna vez que Egipto era un don del Nilo. ¿Qué quiso decir con eso? De que la civilización egipcia le debe todo al río Nilo. Sin el río Nilo, Egipto no era nada. Es más, ni hubiera existido. Tú quitas al río Nilo de ahí y vas a encontrar solo desierto. Hubiese sido la prolongación del desierto del Sahara. ¿Me entiendes? Sin embargo, el río Nilo apareció ahí. Y el río Nilo, que es uno de los ríos más extensos del planeta, por no decir el más extenso, porque el más extenso tengo entendido que es el Amazonas, ¿no es cierto? Y el río Nilo está por ahí, pues, ¿no? El río Nilo tiene un curso un poco extraño. Nace en el sur y desemboca en el norte. Si no me equivoco, no hay otro río, ¿eh?, que tenga ese curso un poco extraño, ¿no? Nace en el sur y termina en el norte. Uy, se me fue la diapositiva nuevamente. Pero bueno, aprovecho mientras reaparece nuevamente mi diapositiva para seguir explicando. Pregunten al profesor de geografía, a ver si es que no me estoy equivocando, que el río Nilo es el único río que tiene ese curso, ¿ya? De sur a norte, ¿no? Nace en el sur y termina en la parte norte. Aquí voy a compartir nuevamente mi diapositiva. Ahora sí, espero que se pueda ver. Confirmen, porfa. Ya, Sí se aquí creo. visualiza, profesor. Ya, gracias, gracias. Muchas gracias. Mira, les estaba comentando y les estaba mostrando esta diapositiva. Y ahora te voy a decir exactamente por qué el Antiguo Egipto se dividía en dos regiones llamadas Bajo Egipto y Alto Egipto, ¿ya? Quiero que mires aquí con detenimiento. Mira aquí. Alto Egipto, Bajo Egipto. El Alto era la parte sur donde nacían los ríos, el río Nilo. Y el Bajo Egipto se supone era donde ya terminaba, ¿no?, el río, antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Entonces, se supone que la parte alta es la parte sur donde nacen los ríos. Y la parte baja es la parte norte donde ya termina el río Nilo. Pero antes de desembocar en el mar Mediterráneo, fíjate qué pasa con el río Nilo. Se ramifica, como que se abre, ¿no?, dando la forma de un triángulo invertido, que dicho sea de paso, era la forma de la letra D griega. Y la letra D griega, los griegos la conocían como el delta. Entonces, esa parte norte de Egipto era conocida como Bajo Egipto o el delta del Nilo. ¿Me entienden? Por la forma de una D. ¿Y por qué era importante esa zona de Egipto, el Bajo Egipto? Porque era la zona más fértil. ¿No ves que el río se abre y hace que toda esa zona sea fértil? Y entonces, como era una zona muy fértil, era la zona de mayor concentración poblacional. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en el Antiguo Egipto, de un 100% de la población del Antiguo Egipto, el 70% y un poco más de la población vivía ahí, se concentraba ahí. Y el resto de la población estaba a lo largo del Alto Egipto, que es la parte sur. Ahora te das cuenta. Es más, jóvenes, en la actualidad, ¿cuál es la capital de Egipto? En la actualidad, la capital. No me digas Memphis, no me digas que esos son ciudades antiguas del Antiguo Egipto. Vamos, jóvenes, capital del actual Egipto. Empezaba con Q, creo. El Cairo. El Cairo. ¿Dónde crees que está ubicado el Cairo? En el Bajo Egipto. Ahí en el delta del Nilo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta ahora, en el actual Egipto, esa zona sigue siendo de mayor concentración poblacional. ¿Ven? Ahora, ahí también se encuentran las ciudades más importantes del Antiguo Egipto. Por ejemplo, Memphis.
Miren, Memphis, que alguna vez fue la capital del imperio antiguo, del imperio egipcio. Memphis está en la puerta del delta, mira. Al entrar allí, ahí está Memphis. Y cerquita a Memphis están las pirámides. También hay otra ciudad llamada Sais, otra ciudad llamada Avaris, y otra ciudad importante que fue fundada por los griegos cuando los griegos con Alejandro Magno llegaron a Egipto. Vamos, ¿qué ciudad? Que hasta ahora todavía existe en Egipto, que es una ciudad importante, fundada por los griegos. Alejandro Magno. Alejandría. Ujú. Correcto, Alejandría, pues, que lleva el nombre de Alejandro Magno, por eso se llama así. Alejandría, nombre de Alejandro Magno. Alejandro era griego, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿te quedó claro por qué bajo Egipto? Porque ahí ya va terminando, ya mira el río, ¿no? Es la parte, la bajada, como dicen, ¿no? Bajo. Entonces, no te confundas, ¿ah? Bajo Egipto es norte, Alto Egipto es el sur, ¿ves? Entonces, ¿cuáles eran las otras ciudades de Egipto? Las otras ciudades que estaban ubicadas en la parte sur, es decir, en el Alto Egipto, era Tebas, era Tinis, que también alguna vez fueron ciudades capitales, ¿ya? Y también en el Alto Egipto se construyeron tumbas, también se construyeron templos, que ya luego te voy a mencionar, ¿correcto? Listo, jóvenes, hasta ahí todo ok acerca del río. El río Nilo no solo fue propicio para la agricultura, sino también el río Nilo fue como un medio de comunicación entre el Alto y el Bajo Egipto, también un medio de transporte. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, esas 3 pirámides que se construyeron con enormes bloques de piedra, fueron obtenidas en Sudán. Sudán está en la parte sur de Egipto. ¿Cómo crees que trasladaron desde el sur de Egipto hasta el Bajo Egipto, que es la parte norte? Por el río, pues. ¿Ves? El río Nilo lo era todo para el antiguo Egipto. Era para la agricultura, era para las comunicaciones, para el comercio, transporte. Por eso el río dice que lo era todo. Entonces, gracias al río Nilo, Egipto pudo no solo producir el alimento necesario para esas poblaciones que estaban en aumento, sino que también lograron generar excedente. Sus tierras son fértiles gracias al río Nilo. Y el excedente de esa producción se comercializaba con otros pueblos. Egipto se dedicaba al comercio también. Llegó a tener intercambios comerciales con griegos, con fenicios a lo largo de su historia. Y también te quiero decir algo más importante. Los egipcios, ya que tenían, digamos, la bendición de los dioses por haber tenido una tierra muy fértil, también fue motivo de invasiones. El antiguo Egipto fue invadido por diversos pueblos. ¿Quién no quería invadir Egipto si Egipto era un territorio rico, ¿no? En granos, en cereales, trigo, cebada. ¿Quiénes invadieron el antiguo Egipto? Los primeros en invadirlo fueron los hicsos. Luego llegaron los asirios. Después de los asirios con Asurbanipal llegaron los persas. Después los persas fueron los griegos y finalmente los romanos. Entonces, hablar de Egipto es hablar de una tierra bien rica, de una civilización importante, cuyas autoridades, ¿quién era la máxima autoridad, te acuerdas? ¿Qué nombre recibía? La máxima autoridad política, faraón, pues, ¿no? El faraón. El faraón con la ayuda de los escribas. ¿Sabes quiénes eran los escribas? Los ¿El jefe militar? no eran jefes militares, pero tenían una labor muy Ah, no, es parecida. contador, creo, contador. Exacto, algo de contadores. Los escribas eran funcionarios del Estado egipcio, estaban al servicio del faraón. Los escribas, como su nombre lo dice, eran personas
que conocían la escritura, porque en el Antiguo Egipto no cualquiera sabía escribir, ¿ah? No vayas a creer que en el Antiguo Egipto habían escuelitas, colegios gratuitos y obligatorios, que la enseñanza era obligatoria. No, 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 no. La escritura era privilegio de algunos cuantos, y uno de esos cuantos eran los escribas. Y los escribas se encargaban de la contabilidad de los tributos que dejaba la población al Estado. Los escribas eran los recaudadores de impuestos. Y para eso tenían que no solo recaudar, sino apuntar, contabilizar. Y por eso es que sabían escribir. Entonces, gracias a los escribas, los faraones, que eran la máxima autoridad, pudieron organizar un Estado eficiente. ¿Me entienden? Un Estado que recogía los impuestos, que la población se dedicaba a la agricultura, que el Estado construía canales de regadío, ¿no? Para la agricultura. Existía una excelente organización en Egipto. Egipto era pues como una civilización avanzada para su época, muy avanzada, era como una cultura civilizada, desarrollada para, ¿no? Para sus tiempos. ¿Me entiendes? Es como imaginarte en estos tiempos, a ver, imagínate, oye, un país avanzado, desarrollado, con una producción envidiable, que produce de todo y exporta al mundo de todo. ¿A qué país me estoy refiriendo en la actualidad? ¿Qué país tiene una producción envidiable? Producen de todo, desde piezas de China. plástico de uso. China, Japón. correcto. China o Japón, claro. Sobre todo China, ¿no? Ya, algo así era pues Egipto en sus tiempos. Era una civilización avanzada, una civilización, ¿no? Que producía un excedente, y por esa misma razón es que Egipto fue invadido, fue pretendido por otros pueblos. Y todo esto gracias al río Nilo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora te das cuenta de la importancia de los ríos, ¿no? El río Nilo, el río Tigris y el río Éufrates. De ahí la importancia, ¿ya? Listo, jóvenes. Ya te hablé de la cuestión geográfica, te he hablado un poco de la organización política. El faraón era la máxima autoridad. Los escribas eran los funcionarios que se encargaban de recaudar los impuestos. Ah, también habían castas sacerdotales. Castas sacerdotales que se encargaban de rendir culto a diversos dioses. Acuérdate que Egipto era una civilización politeísta, tenía cantidad de dioses. ¿Sus dioses quiénes eran? A ver, te voy a mencionar algunos, ¿ya? Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Set, Sobek, Apis. Había cantidad de dioses. Y una de las características de la religión egipcia es que eran, aparte de ser politeístas, como ya te acabo de mencionar, era una religión antroposomorfa. ¿Por qué? ¿Por qué era antroposomorfa? ¿A qué me estoy refiriendo con esa palabra? Que que parecen como animales fusionados con humanos, así. Exacto, pues, claro, claro que sí. Por ejemplo, Anubis, Dios que estaba representado con el cuerpo de un ser humano, del cuello hasta los pies, cuerpo de humano. Pero su cabeza estaba rematada con la cabeza de un chacal, un perro salvaje. Ese era Anubis. Entonces, uno podría decir, oye, su religión era pues politeísta y antroposomorfa. ¿Por qué? Porque tenían pues cuerpo de humano y cabeza de animales, pues, ¿no? ¿Ves? Bueno, entonces, y construyeron también templos, ¿no? También construyeron tumbas, ¿me entienden? En Mesopotamia, ¿te acuerdas que construyeron solo templos, no? Pero los egipcios construyeron templos y aparte también tumbas enormes. Las tumbas más grandes que se hayan podido construir, la construyeron los egipcios. Y una de ellas son las pirámides. Las pirámides solo tenían la función de tumbas, ¿correcto? Son tumbas, no se te vaya a ocurrir decir, no, que las pirámides creo que eran templos.
donde rendían culto a los dioses o que eran observatorios astronómicos. No, no jóvenes, simplemente eran tumbas. ¿Ya? Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta acerca de Egipto, su geografía, su política, su economía? Su economía se basaba en la agricultura. ¿Qué cultivos eran típicos de esa zona? Trigo, Profesor, cebada. Dime, te escucho. disculpe, es que ¿qué era solamente tumbas? ¿Se refiere a las pirámides o se refería Sí, no, allá? Ok. a las pirámides me refería. Ah, ok, ok, entiendo, pero no muchas gracias. ¿Ya? Porque mucho, claro, como te aclaro esto, porque la semana pasada yo hablé de los sigurats, ¿se acuerdan? Y los sigurats, que eran templos, tenían varias funciones. ¿Te acuerdas que te dije qué funciones tenían los sigurats? Aparte de ser templos donde se rendía culto a los dioses, también eran observatorios astronómicos, también era residencia de los sacerdotes. Pero las pirámides que se construyeron en Egipto no tenían esas funciones. La única función de la pirámide era ser tumbas. Ahí se dejaban el sarcófago de los faraones. Nada más, eran tumbas. Por lo tanto, las pirámides forman parte de la arquitectura funeraria. Arquitectura funeraria la desarrollaron los egipcios. ¿Por qué? Porque construyeron tumbas. Ya luego te voy a explicar por qué. ¿Eh? Bueno, entonces te quedó claro, jóvenes, ¿no? Egipto, ubicado al norte de África, el río Nilo le dio vida, todo ese territorio se dividía en dos regiones, el Bajo y el Alto Egipto. La región más importante, fértil y de concentración poblacional fue el Bajo Egipto, donde se encuentra el delta del Nilo, ¿correcto? Y ahí se fundaron diversas ciudades. Las ciudades más importantes que se fundaron en el Antiguo Egipto, tanto en el Bajo como en el Alto, fueron la ciudad de Tinis, Memphis y Tebas. También la ciudad de Sais, ¿ya? Y luego, cuando llegaron los griegos, se fundó Alejandría. Esas son las ciudades más antiguas de Egipto, ¿correcto? El Cairo es una ciudad moderna, es la ciudad capital de Egipto en la actualidad. Pero el Cairo no existía, pues, en los tiempos del Antiguo Egipto. Listo, jóvenes. Dicho esto, ahora pasemos aquí, mira, rápido. Esta es la parte más pesada del tema de Egipto, porque tiene cantidad de información. Pero no te asustes, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. La civilización egipcia duró muchos años, desde el año 3500 antes de Cristo, más o menos hasta el año 525 antes de Cristo. O sea, la civilización egipcia apareció y desapareció, ¿ya? En la época anterior a Cristo. Es decir, que Jesús ni nacía cuando Cleopatra, la última reina de Egipto, fue dominada por los romanos. Jesús no nacía todavía cuando Cleopatra gobernaba Egipto. ¿Te das cuenta? Entonces, toda la historia de Egipto se desarrolló en el periodo anterior a Cristo. ¿Quedó claro? Entonces, esos 3500 años de historia o 3000 años de historia del Antiguo Egipto se divide en estas etapas que te estoy mostrando. La primera etapa se llama periodo predinástico. Luego viene el periodo arcaico, o también llamado tinita. Luego viene la etapa de los imperios. Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. La etapa de los imperios es la etapa de mayor esplendor del poder de los faraones. Tú no te imaginas lo que hicieron los faraones del imperio antiguo. O sea, es la época de mayor esplendor. Es la época de apogeo del antiguo Egipto y del poder de los faraones. Y los intermedios, como puedes ver aquí, primero y segundo, se caracterizan porque ese poder faraónico se vio afectado.
se quiebre el poder de los faraones. ¿Por qué? Mira por qué. Porque las comunidades agrícolas se sublevan ante la autoridad del faraón. Hubo como una especie de guerra civil y eso generó una crisis, una anarquía política. Y el segundo intermedio, como puedes ver aquí, también hubo una anarquía política. Se desestabiliza el poder de los faraones porque se produjo la llegada de los Hyksos. Entonces, el periodo de los intermedios se caracterizan por etapas de crisis. Se caracterizan porque el poder de los faraones fue afectado. ¿Me entienden? En el primer intermedio fue por la sublevación de las comunidades agrícolas y el segundo intermedio fue afectado por la llegada de un pueblo invasor, ¿no? Los Hyksos. ¿Te das cuenta? Es así como, ¿alguno de ustedes me podría decir quién es el que clasificó en horizontes intermedios a las culturas prehispánicas en el John antiguo Rowe. Perú? John John Rowe, Rowe. correcto. Ya, correcto. Él es un antropólogo norteamericano, ¿no es cierto? Él clasifica, llega al Perú y clasifica, como era un estudioso de las culturas del antiguo Perú, él decide clasificar a todas las culturas prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles, en horizontes e intermedios. Los horizontes son como estas de aquí, mira, como estos cuadros de color celeste, ¿ya? ¿Y por qué? Porque John Rowe dice, en el primer horizonte estuvo Chavín, segundo horizonte estuvo Huari y el tercer horizonte Incas. ¿Y cuál es la característica? Que esos imperios eran panperuanos. Es decir, que eran culturas que abarcaron gran parte del territorio andino, dominaron gran parte del territorio andino, tanto Huari como Incas. Los de Chavín tuvieron un dominio, pero no militar, sino religioso, ¿no? Pero igual abarcaron gran parte del territorio peruano. ¿O me equivoco, jóvenes? No me equivoco, ¿no es cierto? Eso es lo que dice John Rowe. Son culturas panperuanas. Es decir, que eran civilizaciones que estaban en su pleno apogeo. Ahora, la pregunta es, el intermedio temprano y el intermedio tardío, según John Rowe, ¿por qué se caracterizan? Vamos, respóndeme, porfa. ¿Por qué se caracterizan los intermedios? ¿Nadie se anima? ¿Qué tipo de culturas aparecieron en los intermedios, temprano y tardío? ¿Nada? ¿Nadie se anima? Sí me escuchan, Nazca, ¿no? Mochica. Claro, correcto, Nazca y Mochica, pero ¿cuál era la diferencia de Nazca y Mochica con respecto a Huari o respecto a Chavín? Que ¿Cuál eran era la culturas diferencia? que fueron influenciadas por, bueno, en este caso Nazca y Mochicas fueron como que influenciadas de Chavín, por así decirlo. Ya, claro. Eran culturas regionales, eran culturas locales, eran culturas que solo abarcaron un territorio pequeño. Por ejemplo, Nazca abarcó solo Ica. Moche abarcó solo la costa norte, lo que es Trujillo y Chiclayo, ¿no? Lambayeque. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que cuando cae el dominio de Chavín, mira, primer horizonte, el dominio de Chavín, aparecen culturas regionales locales, ¿no? Que fueron influenciadas, como dijo su compañera, por las culturas que lo antecedió. Lo mismo sucede con Chimú y Chincha. Chimú y Chincha aparecieron en el intermedio tardío. Pero la pregunta, ¿y cómo es que aparecieron esas culturas regionales? Chimú y Chincha, Chincha, Ica, Chimú, Costa Norte también. Esas aparecieron cuando cayó el Imperio Huari, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, dicho de otro modo, los intermedios se caracterizan por etapas de crisis de aquellos imperios que dominaron gran parte, ¿no?, del territorio andino. Lo mismo se habla de Egipto. Ahora mira aquí, por favor. Los horizontes vendrían a ser los horizontes para el antiguo Egipto. Uy, se me fue nuevamente la diapositiva, no sé por qué a cada rato se va.
Voy a tener que nuevamente mostrarles. Los horizontes, jóvenes, es como, en el caso de Egipto, es como los imperios, pues, ¿no? Voy a mostrar nuevamente mi pantalla, ¿ya? Aquí compartirla. Aquí está, espero que se pueda ver. Aquí me había quedado, ¿no es cierto? A ver. Sí se ve, ¿no? La pantalla que estoy mostrando, compartiendo con ustedes. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, jóvenes, acuérdate de esto, ¿ya? Para resumir todo. Los intermedios dentro del proceso histórico del Antiguo Egipto se caracterizan por ser etapas de crisis, donde el poder del faraón se debilita, y se debilita debido a dos razones. Puede ser por una guerra interna, ¿ya? Como sucedió en el primer intermedio, o puede ser producto de una invasión extranjera, como sucedió en el segundo intermedio cuando llegaron los hicsos. Y el resto de las etapas son etapas de dominio, de hegemonía faraónica, de esplendor, cuando estaban en su plenitud, ¿no? Los faraones, ¿correcto? Empecemos. Mira, periodo dinástico. Vamos a empezar con el periodo predinástico. Aquí, mira, ¿qué dice ahí? Periodo predinástico. ¿Cuál es la característica del periodo predinástico? Tú tienes que responder lo siguiente. En el periodo predinástico, que es la primera etapa de la historia del Antiguo Egipto, no habían faraones, no había una autoridad central, no había un gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que había en el periodo predinástico? Había esto, mira, habían comunidades autónomas, habían comunidades agrícolas llamadas nomos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada comunidad agrícola del Antiguo Egipto llamada nomos tenía independencia política. Eran como una especie de ciudades-estados, pero no eran grandes ciudades, pues. Eran, ya te dije, solo comunidades. ¿Y dónde se encontraba la mayor cantidad de nomos? Bueno, en la zona de mayor concentración poblacional. ¿Dónde? En el delta del Nilo, como puedes ver ahí en el mapa. ¿Correcto? Entonces, en el periodo predinástico, acuérdate, no hay poder central, no hay faraón, no hay un gobierno central, no hay una ciudad capital, solo hay un conjunto de comunidades agrícolas que viven de manera dispersa. Ahora, ¿qué otra cosa ocurrió durante el periodo predinástico? Se inventó la escritura jeroglífica. No se sabe con exactitud en qué parte de Egipto. Solo se sabe que se inventó en esa etapa la escritura jeroglífica. Y ahí tienes una piedra, un bloque de piedra que se conoce como la piedra Roseta. ¿Por qué es importante la piedra Roseta? Te explico. Esa piedra que ves ahí tiene grabado 3 tipos de escritura. La jeroglífica, inventada por los egipcios. La demótica, también inventada por los egipcios, porque los egipcios inventaron 3 tipos de escritura. La jeroglífica, la hierática y la demótica. Pero en esa piedra solo se encuentran 2 tipos de escritura egipcia. La jeroglífica, que es la más antigua de Egipto, ¿ya? De Egipto, no he dicho del mundo. La más antigua del mundo, tú sabes que es la cuneiforme de Mesopotamia. Y la segunda más antigua sería la jeroglífica de Egipto. Entonces, en esa piedra se encuentra la escritura jeroglífica y la escritura demótica. Y en la parte inferior de esa piedra está la escritura griega. Griega, es decir, que era como un documento comercial entre un pueblo griego y egipcio. ¿Sabes quién descubrió esa piedra Roseta? Esa piedra Roseta la llaman así porque se encontró en la localidad de Roseta, Egipto, ubicada en Egipto. Esa piedra la descubrieron hace 200 años, hace 220 años, ¿ya? O sea, en tiempos modernos ya cuando no había faraones en Egipto, cuando Egipto era protectorado de Inglaterra. Entonces, ahí voy a aprovechar para explicarte lo siguiente. Hace 200 años atrás, en los años 1800 más o menos, Egipto era protectorado de Inglaterra y los franceses con Napoleón Bonaparte habían llegado a Egipto. ¿Para qué? Para luchar contra los ingleses, invadiendo ese país, ¿no? Y entonces esas tropas napoleónicas de Francia encuentran esa piedra. Se la llevaron a Francia, de regreso, ¿no? Y se la entregaron a un estudioso francés llamado Francisco Champollion. Champollion dedicó años
muchos años de su vida a estudiar la escritura jeroglífica y sobre todo a descifrarla. Y logró estudiarla y descifrarla. Y fue Champollion quien dijo que esa piedra era como un documento mercantil entre un pueblo griego y un pueblo egipcio porque se trata de un acuerdo comercial. Pero la piedra sirvió para el estudio de la escritura jeroglífica, ¿no? Así es que Champollion es la que logró descifrarla, ¿no? Un francés. Y quien descubrió esa piedra fueron los ejércitos de Napoleón, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ¿te quedó claro? Periodo predinástico, no hay faraón, solo hay gnomos, se inventa la escritura jeroglífica y también se establece un calendario solar, ¿ya? Pasamos a segunda etapa, segundo periodo, periodo arcaico o tinita. ¿Por qué la llaman periodo arcaico? Porque son los inicios del Egipto faraónico. Periodo arcaico porque aparece el primer faraón, los primeros faraones. El primer faraón fue Menes, o también llamado Narmer. ¿Y saben por qué se le considera el primer faraón? Porque fue el primero en dominar a todas las comunidades agrícolas. Él acaba con la autonomía de las comunidades agrícolas, él acaba con la autonomía de los gnomos y los sometió bajo su gobierno, centralizó el poder y crea el Egipto unificado. Él unifica el Alto y el Bajo Egipto. La primera unificación territorial de Egipto la llevó a cabo el primer faraón, Menes, o Narmer también, así se le conoce. Entonces, ¿te quedó claro? Periodo arcaico o también conocido como el periodo tinita. ¿Por qué la llaman periodo tinita? Porque Menes se estableció en la ciudad de Tinis, que está ubicada ¿en qué parte de Egipto? ¿Bajo o Alto Egipto? Según el mapa. Alto. Alto Egipto. Gracias. Correcto. Está ubicado en el Alto Egipto. Como puedes ver ahí en el mapa, mira, acá está Tinis. Entonces, como ahí se ubicaba Menes, esa fue la capital, pues, ¿no? El poder central. Y también durante esa etapa se construyen las primeras tumbas. Las primeras tumbas se construyeron en el periodo tinita. Y esas primeras tumbas, ya, a ver, un ratito, parece que, uy, se fue nuevamente mi diapositiva. ¿Qué pasa? Se está yendo. Creo que no la tengo que acercar mucho, me parece. Ese es el truco, creo. Cuando le doy zoom y luego intento regresar, ahí se me va las PPTs. ¿Ya? Voy a tener que compartir nuevamente así rápido. Y aquí está. ¿Ya? Me avisen, no se ve, por favor. Si no me avisan, entonces eso quiere decir que sí lo están viendo. Les estaba comentando a los siguientes jóvenes, ya para ir avanzando. El periodo arcaico, por lo tanto, o periodo tinita, es donde aparece el primer faraón que logró unificar el territorio de todo Egipto, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto. Se le llama periodo tinita porque el faraón se estableció en la ciudad de Tinis, ubicada en el Alto Egipto, y desde ahí gobernaba todo Egipto, ¿no? Entonces la ciudad de Tinis era la ciudad capital. Pero también en esa época sucedieron dos cosas importantes. Se construyeron las primeras tumbas, llamadas mastabas. Eran como una especie de pirámide trunca. Eran muy parecidos a la forma de las huacas, la huaca de la luna, la huaca del sol, la huaca rajada. ¿De qué cultura? ¿Esas huacas a qué cultura prehispánica pertenecen? Huaca de la luna, huaca del sol, huaca Chavín. rajada. Chavín no construía huacas. Incas. Mochica. No, Mochica. Mochica, correcto. No, Moche, era Moche. Costa Norte, en la huaca rajada se encontró la tumba del señor de Zipán. ¿Pan? Sí, Exacto, señor de Zipán. Entonces, las mastabas jóvenes eran muy parecidas a esas tumbas huacas, porque las huacas también eran tumbas para los mochicas. Pregunta al profesor de Historia del Perú, te va a decir, ah, sí, la huaca rajada era una pirámide trunca, hecha de adobe, y ahí se encontró la tumba del señor de Zipán. Era una autoridad mochica, ¿no?
Entonces inmediatamente asocia. Pues, bueno, en Historia Universal también el profesor ha explicado que en el Antiguo Egipto construían tumbas parecidas a las huacas, porque esas tumbas estaban hechas también de adobe y también tenían la forma así rectangular, como una pirámide trunca, ¿no? Y ahí también pues se enterraban a sus nobles, eran tumbas, ¿ves? Entonces todas estas civilizaciones antiguas tenían algo en común, tenían muy parecido. Claro que, ojo, Mochica nunca tuvo contacto con la civilización egipcia. Y además, no pertenecen a la misma cronología, ¿no? Mochica pertenece a una época posterior a Cristo. Mochica es 400 años después de Cristo. Y yo ya te dije que Egipto no conoció la era cristiana. Egipto desapareció como civilización antes que naciera Jesús todavía, acuérdate, ¿eh? Bueno, entonces las mastabas eran las primeras tumbas. Ya luego te voy a explicar por qué construían tumbas, ¿no? Y durante el periodo arcaico también se rinde culto al buey Apis. Aquí se puede ver, mira, una imagen donde hay un difunto que está rindiendo culto al buey Apis, ¿no? La verdad es que el buey ha sido un animal sagrado para diversas culturas antiguas, ¿no? El buey representa pues fortaleza, fertilidad, ¿no? Eso es lo que representa el buey. Pero bueno, ahí lo tienes. Pasemos a la otra, no sé por qué hice eso. Pasemos entonces a la otra diapositiva. En la otra diapositiva, ya, voy a mostrar aquí, a ver la otra diapositiva. El Imperio Antiguo. Aquí viene ya la etapa de esplendor. El Imperio Antiguo o periodo menfita. Periodo menfita porque la capital era Menfis, en el Bajo Egipto, ¿ya? Durante el periodo menfita, jóvenes, se construyen otras tumbas. ¿Qué tumbas? Pirámides. La pirámide escalonada, por ejemplo, que fue la primera pirámide que se construyó, como ves aquí, dice que fue diseñada por un gran arquitecto llamado Imhotep, que luego muerto ya fue divinizado Imhotep, ¿no? Pero Imhotep no fue faraón, fue un arquitecto que diseñó la primera pirámide escalonada, ¿no? Que está ubicada en Saqqara, ¿no? Por eso se le conoce también como la pirámide Saqqara. Luego ya, ¿quién fue el faraón que ordenó construir la primera pirámide escalonada? Soser. Soser era el faraón e Imhotep era su arquitecto. Y luego viene ya la cuarta dinastía de faraones con Keops, Kefren y Miserino. Ellos ordenaron construir estas tres pirámides que están juntitas, pegaditas. Se encuentran en la localidad de Giza, por eso también se les llama como las pirámides de Giza. Pero si te quieren hablar del nombre de cada pirámide, pues cada pirámide tiene su nombre y su nombre es el nombre de los faraones que ordenaron construirlas. La más alta se llama Keops, la segunda se llama Kefren y la más bajita se llama Miserino. Al frente de la pirámide de Kefren está la Esfinge. Es una escultura que se supone que está protegiendo esa tumba, ¿no? Ahora, te hago la pregunta, ¿por qué crees tú que estos egipcios construyeron tumbas enormes, monumentales? 147 metros, la pirámide más alta, con una base cuadrada de cada lado 260 metros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque muchos dicen, profesor, tenían una obsesión con la muerte. Con la muerte no, jóvenes, con la vida. Acuérdate que para los antiguos egipcios existía una vida nueva y eterna después de la muerte física. Para ellos la muerte física no representaba el fin de nuestra historia, al contrario, representaba un inicio de una nueva vida, mejor que la terrenal, era la vida eterna, era la vida estar junto a los dioses, y esa vida era eterna, duraba para siempre. ¿Cuánto puede durar una vida terrenal? Puede durar 5, 10, 15, 20, 30, una vida, a ver, según la biología, 100 años, no más. Y 100 años es poquísimo, pues. Entonces los egipcios creían que en la vida después de la muerte, es decir, tenían la idea de la vida de ultratumba. ¿Me entienden? Pero para tener vida eterna no solo era necesario morir, sino que era necesario que el alma del cuerpo, el Ka, ellos le llamaban así el Ka, que probablemente era el alma, tenía que dirigirse al tribunal de Osiris. Es decir, después de la muerte,
Las almas de esos muertos tenían que ir al tribunal de Osiris. ¿Quién era Osiris? Dios de la vida, la resurrección, la fertilidad. Y Dios juez de los muertos. Acompañado de otros 40 dioses, Osiris se encargaba de interrogar al muerto. Y el muerto tenía un abogado, un acompañante, uno que lo protegía. ¿Quién era? Anubis. Anubis era Dios de los muertos, de las tumbas, de los sarcófagos, Dios de la momificación. Todo lo que tenga que ver con la muerte es Anubis. Ahora te das cuenta por qué Anubis siempre paraba, ¿no? Representado en todas las cámaras funerarias. Anubis, por eso era importante. Dios defensor de los muertos, Dios del sarcófago, Dios protector de las tumbas, Dios de la momificación. En cambio, Osiris era el Dios de la vida, la resurrección, era el que hacía que se supone que los muertos resucitaran. Y te cuento rápido, ¿ya? Ojo que los egipcios creían en la resurrección, ¿ah? Los cristianos también creían en la resurrección, por si acaso. Así es que no es cuestión de admirarse, ¿ah? Si tú crees que Jesús resucitó al tercer día, ¿por qué no creer en los egipcios, que también creían en la resurrección? Entonces, ¿por qué momificaban y por qué las pirámides? Te cuento rápido. Según el libro de los muertos, que es una expresión literaria de los egipcios, según el libro de los muertos, todos los muertos, sus almas que salían del cuerpo tenían que ser acompañados por Anubis. Anubis se encargaba de acompañar a estos difuntos al tribunal de Osiris. El tribunal de Osiris estaba presidido por Osiris, Dios de la vida y la resurrección. Y él estaba acompañado por 40 dioses. ¿De qué se encargaban? De interrogar al muerto. Y de acuerdo a la respuesta que daba el muerto, o el alma del muerto, la balanza que tenía Osiris en su mesita tenía que pesar o a favor de la pluma que estaba en un platillo, la pluma de Mat, Dios de la justicia, o podía pesar a favor del corazón del muerto. De acuerdo a eso, Osiris podía determinar si ese muerto era una persona justa que merecía la vida eterna. Si era así, entonces Anubis, ¿qué es lo que hacía? Nuevamente acompañaba al alma del muerto ¿a dónde? A regresar al cuerpo. El alma del difunto tenía que regresar al cuerpo. ¿Por qué crees que momificaban? La momificación tiene como objetivo conservar el cuerpo. Entonces momificaban al cuerpo porque sabían que el alma después del juicio de Osiris regresaba. Y esta vez para tener vida eterna. Por eso luego lo colocaban en el sarcófago con todas sus pertenencias. ¿Por qué colocar a un faraón difunto con todas sus pertenencias? Porque se creía que las iba a utilizar en su otra vida. Y de ahí tenía que ser depositado su cajón en una tumba enorme, porque ahí iba a estar eternamente, enorme y segura. ¿Te das cuenta? Entonces las pirámides formaban parte de todo este rito funerario de los antiguos egipcios. Embalsamar, momificar, va a tener otra vida, va a estar cerca de los dioses, ¿ves? Entonces, jóvenes, resumiendo, durante el primer imperio antiguo o periodo menfita se construyeron las pirámides de Giza. Otra cosita, otra aclaración, rápido, porque el tiempo pasa volando. Muchos creen que las pirámides fueron construidas por esclavos. Otros dicen judíos esclavos. Mentira. Las pirámides fueron construidas por campesinos libres asalariados, por decirlo así, jornaleros que se les pagaba. Y algunos otros hacían trabajo rotativo, pero no por esclavos. Esa es una idea que te dan los documentales, las películas, hasta las series de ficción, ¿no? Bueno, ¿cómo llega a su fin el imperio antiguo o periodo menfita? Cuando se produjo el primer intermedio. ¿Qué cosa es el primer intermedio? Bueno, es cuando las comunidades agrícolas llamadas nomos se rebelan, se sublevan ¿ante quién? Ante el faraón, pues, ante la autoridad central. Entonces el primer intermedio es la primera crisis de los faraones. Los nomos se sublevan, hay anarquía, hay inestabilidad política, no hay faraón, hasta que aparece un príncipe en la ciudad de Tebas, Mentuhotep. ¿Qué hizo Mentuhotep? Acabó con la crisis, somete nuevamente a las comunidades agrícolas y los controla.
Y así reaparece nuevamente un imperio, pero desde la ciudad de Tebas, llamado periodo tebano por eso, ¿no? Pero ese imperio medio duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque ahí nomás se produjo la llegada de los Hicsos, que generan el segundo intermedio, llegada de los Hicsos. Y los Hicsos, que era un pueblo que tenían una tecnología militar mucho más avanzada que los egipcios, tecnología de guerra, como por ejemplo, los Hicsos conocían los carros de guerra, conocían el hierro, conocían al caballo domesticado, y eso les permitió dominar con rapidez a los egipcios. Y así los egipcios estuvieron bajo la sombra, sometidos por los Hicsos durante 200 años. Entonces, por eso muchos dicen, muchos historiadores, que el primer pueblo que invadió, primer pueblo extranjero que invadió Egipto fueron los Hicsos. Se quedaron 200 años ahí, ¿no? Los Hicsos, hasta que aparece, miren este personaje, Amosis. Amosis era un príncipe de Tebas. ¿Y qué hizo? Expulsó a los Hicsos y reunificó todo el territorio de Egipto. Y así se convierte en faraón y da inicio al imperio nuevo o el imperio neotebano, que dicho sea de paso es la etapa más importante de Egipto. Ahí aparecen los principales faraones, como Hatshepsut, por ejemplo. ¿Quién fue Hatshepsut? La primera mujer faraona. La pregunta es, ¿habían faraonas en Egipto? Sí. El poder también lo podían recibir las mujeres, ¿no? O sea, no existía pues machismo en el antiguo Egipto, ¿ya? ¿Y quién fue el faraón que permitió que las mujeres pudieran gobernar Egipto? Binotris. Binotris pertenece al periodo arcaico, al periodo tinita. Entonces, Hatshepsut es la primera faraona, ¿no? Antes de Cleopatra, Cleopatra fue mucho tiempo después todavía. Luego aparece Tumosis. Mira aquí, por favor, Tumosis. ¿Por qué es importante Tumosis? Porque es el faraón que lleva a cabo la máxima expansión territorial. Llegó hasta el reino de los hititas, llegó hasta Armenia, pasando por Palestina, Israel, Siria, llegó hasta el sur, como ves aquí, de la península de la Anatolia que ahora conocemos como Turquía. Entonces acuérdense de Tumosis, ¿no? Al que le decían algunos el Napoleón egipcio. ¿Por qué? Porque conquistó o llevó a cabo la máxima expansión territorial, ¿no? Qué manera de llamarlo, ¿no? Napoleón. Bueno, no me agrada mucho esas, ¿no? Esos apelativos que le ponen al faraones, ¿no? Pero bueno, Tumosis conquistó Siria, Fenicia y Armenia, ¿no? Mayor expansión territorial. Luego aparece Amenofis IV, el faraón reformador, el faraón que se animó y se atrevió a llevar a cabo una reforma religiosa, ¿no? La reforma amarniana. ¿En qué consistía su reforma? En establecer la monolatría o monoteísmo, ya para no confundirlos. La pregunta es, ¿monoteísmo? Sí. Resulta que el faraón Amenofis IV, que estaba enfrentado a las castas sacerdotales, con la finalidad de debilitar el poder de la casta sacerdotal, a este faraón se le ocurre la idea de ordenar el culto a un solo Dios. Y ese solo Dios era el Dios Atón, representado por el disco solar. No por un animal, no por un ser humano, sino por el sol. O sea, se parecía un poco a los incas, ¿no? El dios sol. Pero él lo llamó Atón al sol. Y por eso se hizo llamar Akenatón. Amenofis IV es Akenatón, que significa el que agrada al dios Atón. Y ahí hay dos imágenes, ¿no? Grabados, se supone que en una pared, de la familia de Amenofis, que está siendo protegido por el sol. Ahí se ven los rayos del sol, ¿no? Y en esta otra que está aquí en la parte inferior debajo, se ve a Amenofis con cuerpo de animal, que también está siendo bendecido por el dios Atón. ¿Ves? Bueno, en esa época
de repente pues hubiesen creído, ¿no? A Amenofis IV, de que el verdadero Dios era el Dios Sol y todo lo demás. Pero su reforma, ya te dije que su reforma tenía fines políticos, es decir, que quería reducir el poder de la casta sacerdotal, y por eso eliminó a varios dioses y se quedó solo con Atón, cuyo culto él mismo lo dirigía. ¿Cuánto tiempo duró su reforma amarniana, su reforma religiosa, donde impuso el monoteísmo? Duró pocos años, duró los años que duró el gobierno de Amenofis IV, porque al morir Amenofis IV lo sucede su hijo Tutankamón. Y Tutankamón, jóvenes, es importante porque como hijo de Amenofis, él restablece el politeísmo, él regresa a la religión tradicional de Egipto. Algunos dicen que Tutankamón fue manipulado, fue controlado, ¿no? por la casta sacerdotal. Pero otra de las razones por la cual se llevó a cabo, es recordado Tutankamón, es por el hallazgo de su tumba. La tumba de Tutankamón es considerado como uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del planeta. No te imaginas la cantidad de oro y de plata que descubrieron en esa tumba, en esa cámara funeraria. ¿Correcto? Entonces ahí tienes Tutankamón, un faraón que murió joven a los 19 años y que hasta ahora se le recuerda por haber logrado la máxima expansión territorial, por haber restablecido el politeísmo. Tutankamón, ¿no? Acabó con la reforma de su padre, pues. ¿Correcto? Listo. Ah, ¿en qué tipo de tumba crees tú que se hallaron los restos de Tutankamón? Una tumba intacta. ¿En qué tipo de tumba crees que se hallaron los restos de Tutankamón? Mira que los egipcios construían varios tipos de tumbas, ¿eh? En una pirámide. No, no fue en una pirámide. Ahora quiero que mires Subterránea. esta diapositiva. Sí, pero ¿cómo se llamaban esas tumbas subterráneas? Mira aquí ahora. ¿Hipogeo? Correcto. Ahora mira, ¿se está viendo la diapositiva que estoy mostrando? Las Sí, Sí, tumbas. profesor. Estos son los 4 tipos de tumbas que construyeron los egipcios, los antiguos egipcios. Mastabas, que eran las primeras, periodo tinita, arcaico. Las pirámides, tanto escalonada como pirámide normal, fueron construidas por el Imperio Nuevo o el periodo menfítico, ¿no? Y las últimas tumbas que se van a construir son estas de aquí, mira, hipogeos, que eran tumbas subterráneas. En realidad, todas las tumbas eran subterráneas. Las mastabas, las pirámides, todas eran subterráneas. Los hipogeos también eran tumbas subterráneas, pero no eran debajo de pirámides, no era debajo de mastabas. Los hipogeos eran tumbas debajo de las rocas, las montañas. Esos eran los hipogeos. Y dicho sea de paso, fueron las tumbas más seguras, por decirlo así, porque para que se hayan encontrado tumbas intactas, eso significa que nadie fue capaz de encontrar esas tumbas, ni de profanarla. Entonces la tumba de Tutankamón y de Ramsés se encontraron en un hipogeo y no en pirámides, por si acaso, ¿ya? Regreso entonces, a ver, regreso aquí. Tutankamón, ¿no es cierto? Después de Tutankamón llegan otros faraones y el más destacable va a ser este personaje de aquí. Ramsés, del cual se ha dicho mucho, se ha escrito mucho. Se habla de Ramsés en la Biblia, en Canal 2 hay programas de Moisés con Ramsés. Mira, lo cierto es que Ramsés es un faraón que va a destacar por sus campañas militares y sus obras arquitectónicas. Acuérdate, Ramsés destaca por 2 cosas. Sus obras arquitectónicas, no te imaginas la cantidad de templos que mandó a construir Ramsés. Y la otra son sus campañas militares. ¿Saben contra qué imperio? Los hititas.
los hititas que invadieron Mesopotamia, ya, contra ellos mismos. Así que Ramsés se fue hasta Siria. Y en Siria, en la batalla de Kadesh, como ves aquí, Kadesh, se produjo pues el enfrentamiento entre egipcios e hititas. Y Ramsés estaba pues ahí a la cabeza. Fueron tantas campañas que después de la batalla de Kadesh, estos dos pueblos, representados por Mutasilí y Ramsés de Egipto, Mutasilí creo que era de los hititas, deciden firmar el primer acuerdo de paz en la historia entre dos pueblos enemigos. Ese fue el primer tratado de paz en la historia. Hititas contra egipcios. ¿Y quién lo firmó? Ramsés. Ramsés lo firmó. ¿Ya? Y una pequeña muestra de ese tratado que se logró hallar se encuentra en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas. Porque ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo de paz internacional, creado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya que la ONU se encarga de preservar la paz mundial, pues creyó conveniente que un bloque de esa firma de la paz de Cádiz, primer tratado de paz en la historia entre dos pueblos, debía estar en la ONU, pues, ¿no? Y otra cosa en la que va a destacar Ramsés fue como el faraón constructor. Él ordenó construir cantidad de templos en su honor. El templo de Abu Simbel, el templo de Karnak, Luxor, y en esos templos Ramsés ordenó, miren, plasmar esto. ¿Qué dice ahí? Ramsés capturando enemigos de los cabellos. ¿Ya? Aquí mira. Aquí dice, Ramsés capturando a los enemigos. Mira, los está agarrando de los cabellos, ¿no? ¿Qué más? A ver. Aquí Ramsés en la parte superior. ¿Se puede ver, no, jóvenes? Aquí Sí, Ramsés. Ya, profesor. aquí este es un grabado, ¿ya? Donde Ramsés se encuentra atacando a los hititas, ¿no? En un carro de guerra, mira. Todas estas imágenes se encuentran en las paredes de los templos que Ramsés ordenó construir. Por eso es importante Ramsés, porque es un faraón constructor y es un faraón conquistador, pero que también firmó el primer acuerdo de paz en la historia. ¿Sabes lo que estaba ocurriendo en el Perú cuando Ramsés hacía todo esto? Para que tengan una idea, se estaba desarrollando la cultura chavín. Eran los inicios de la cultura chavín. Era más o menos el año 1200 antes de Cristo. Y a esa cronología, si no me equivoco, pertenece Chavín. ¿Ves? Mientras se construía el templo de Chavín, Ramsés estaba ordenando también construir sus propios templos. Pero claro, no vas a comparar el templo de Chavín con estos templos pues monumentales, mira, ¿no? Quiero que mires esto nada más. Esta es la fachada del templo de Abu Simbel. Imagínate tener esto en el templo de Chavín, ¿no? Estos son monumentales, son enormes. Bueno, tampoco no hay nada que envidiar, porque en Chavín también hay, pues, el lanzón monolítico, ¿no? Las cabezas clavas creo que también están ahí, ¿no? La estela Raimondi que se encontró ahí también. Bueno, en fin, pero a diferencia de las construcciones de Chavín, las construcciones de los egipcios eran monumentales. Con eso, ¿qué quiero decir? Que eran enormes. Todo lo que hacían, lo hacían grande. Y esa es una característica de la construcción arquitectónica egipcia. Todo era monumental, sus tumbas enormes. Profesor, ¿Sí? Dime, te escucho. ¿de qué eran las tumbas? O sea, ¿de qué material? O sea, Buena pregunta, gracias. Depende, ¿ah? Yo te dije que se habían construido 4 tipos de tumbas a lo largo de la historia del antiguo Egipto, ¿no es cierto? Las primeras fueron las mastabas, sí, luego profesor. las pirámides y luego los hipogeos. Las mastabas estaban hechas de adobe, barro cocido. Por lo tanto, no debieron permanecer mucho, ¿no?
porque con el tiempo, así como las huacas de la cultura moche, parecen montículos de tierra. Pero las pirámides sí estaban hechas de piedra, de granito. ¿Por qué crees que se mantienen hasta ahora? Las pirámides se mantienen hasta ahora, se conservan hasta ahora. Han pasado 5.000 años desde que se construyeron las pirámides. 5.000 años han pasado, ¿ah? Cuenta los 3.000 antes de Cristo y ahora los 2.000 después de Cristo. Sumas esas dos, hay 5.000 años. Entonces, para permanecer 5.000 años, imagínate, pues, ¿no? Están hechas de piedra. Y los bloques de piedra ya te dije que lo llevaron de Sudán a través del río Nilo. Y los hipogeos son tumbas subterráneas, pero que cavaron debajo de las montañas, rocas. ¿Ven? En pocas palabras, a tu pregunta, ¿de qué estaban hechas la tumba? ¿De qué material? De dos. Las mastabas estaban hechas de barro, cocido, adobe, como llamamos aquí, y las otras tumbas, como las pirámides y los hipogeos, estaban hechas de roca, de piedra. ¿Sí? Ah, ok, Listo, gracias, profesor. listo. Ahora pasemos a la otra diapositiva, mira, ya para terminar. Con el tiempo, el imperio neotebano, ¿ya? O el imperio nuevo, desapareció, pues, ¿no? Debido a una crisis, nuevamente la crisis política entre una casta sacerdotal y los militares y el faraón, ¿no? Y eso provocó una anarquía que fue aprovechada por los asirios. Los asirios llegan a Egipto y le invaden, ¿no? Segunda invasión importante sobre Egipto, los asirios, Asurbanipal. Pero ¿cómo llega a su fin la presencia siria? Cuando aparecen unos príncipes en la ciudad de Sais, el periodo saíta, samético, faraón egipcio, expulsó a los asirios y restauró, ¿no?, el poder de los faraones, pero duró poco tiempo esa restauración. ¿Por qué? Porque al poco tiempo, durante el gobierno del faraón Samético III, se producen las invasiones, otras invasiones. Llegaron los persas con Cambises. Los persas dominaron buen tiempo Egipto. Estaban bajo el dominio de los persas. Hasta que llegan los griegos de Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno llega a Egipto, los sacerdotes egipcios lo tomaron como un libertador, como el que vino a liberar al pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno rindió culto al dios Amon-Ra. Y por eso los sacerdotes lo consideraron como el libertador y como el hijo de Amon-Ra. Y los únicos que eran considerados como los hijos de Amon-Ra eran los faraones. Alejandro Magno fue faraón, proclamado por los sacerdotes egipcios. Pero Alejandro, ya te dije que era de origen griego, macedónico. Luego Alejandro Magno derrota a los persas en la batalla de Arbelas y al poco tiempo muere Alejandro. Pero ¿qué pasó con Egipto? Egipto quedó en manos del general Ptolomeo, general griego de Alejandro Magno. Y entonces ese general griego se queda gobernando Egipto. Y sus descendientes formarían parte de la dinastía Ptolomea. Y uno de esos descendientes era Cleopatra. Cleopatra era reina de Egipto, pero de origen griego, porque los griegos habían llegado a reinar Egipto desde que llegó Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno no reinó, sino uno de sus generales llamado Ptolomeo. Ahora la pregunta es, ¿entonces Cleopatra era una reina egipcia? Sí, pero de origen griego, ¿correcto? ¿Cómo llega a su fin el reino de Cleopatra? Cuando llegan los romanos. ¿Qué romanos? Primero llegó Julio César, se enamoró de Cleopatra y lo convierte en su socia, ¿no? Aliada de Roma. Luego llega Marco Antonio, también se enamoró de Cleopatra y lo convierte en su socia, aliada de Roma. Luego llega Octavio, pero Octavio nunca se enamoró de Cleopatra y decide someter a todo Egipto, y por eso es que Cleopatra se suicida, ¿no? Entonces, con Octavio, general romano, cónsul romano, llega a su fin de manera definitiva la historia de Egipto. ¿Por qué?
Porque los romanos invadieron Egipto y la convirtieron en una provincia más del Imperio Romano. ¿Ves? Así llega a su fin. Ahora, en estas diapositivas, debido al tiempo, jóvenes, aquí está una diapositiva del... Dime, algo me quería decir. Disculpe. Dime. Sí, es que dijo que después de que Alejandro Magno fuera proclamado faraón por los sacerdotes, ¿Ya? el gobierno de Egipto quedó en manos de su general Ptolomeo. Claro, Ah, ya. pero tras la muerte de Alejandro, porque Alejandro murió joven, ¿sabían, no? Alejandro fue proclamado faraón en Egipto, luego se fue a la India, luego a Babilonia, en Babilonia muere de... Algunos dicen que murió envenenado, otros dicen que murió debido a una sífilis, no sé qué tipo de enfermedad, pero la cuestión es que murió joven, 33 años. Con la muerte de Alejandro Magno, el imperio que había conquistado Alejandro fue repartido entre sus generales. Acuérdate que Alejandro no andaba solo, pues andaba con sus generales. Ptolomeo era uno de ellos, el otro era Seleuco, el otro era, a ver, Seleuco, Ptolomeo, el otro era Antígono. Tenía varios generales, ¿no? Y Ptolomeo se quedó con Egipto, pues, ¿no? Y así se inicia una nueva dinastía de faraones en Egipto, pero de sangre griega. Y ya te dije que una de ellas era Cleopatra, ¿no? Bueno, aquí tienes, mira, los dioses egipcios, aquí tienes la arquitectura, aquí tienes la escritura. Te dije que los griegos inventaron 3 tipos de escritura: la jeroglífica, hierática y demótica, ¿ya? Los escribas eran los funcionarios del Estado egipcio, y aquí tienes la reforma religiosa de Amenofis IV, ¿ya? Y luego aquí tienes a Ramsés, que firmó el primer tratado de paz, construyó también, ordenó construir templos, y listo. Terminamos así con Egipto, y rápido, en unos 7 minutos, te voy a decir un recuento de los hebreos, ¿ya? Jóvenes, la cultura hebrea no tiene ningún aporte importante en la historia. O sea, no destacó en arquitectura, en escritura, no inventaron nada. Lo único destacable de la historia de los hebreos es su religiosidad, ¿ya? Los egipcios también eran muy religiosos, muy creyentes, pero en diversos dioses. Pero el pueblo hebreo era un pueblo monoteísta. Solo adoraban un dios, nada más. Y un dios que ni siquiera era representado en un cuerpo de humano, en cabeza de animal. No, era un dios espiritual que no podías ver. No se le puede ver hasta ahora, ¿no? En cambio, los dioses egipcios sí se les podía ver porque eran representados, pues no, de forma humana. Solo, claro, su representación nada más, ¿no? Bueno, entonces el principal aporte de los hebreos es su monoteísmo. De esa civilización hebrea nacieron grandes religiones monoteístas. Una de ellas, la judía. La religión judía nace de la civilización hebrea. La religión cristiana también nace de un judío. ¿Quién? Jesús, pues Jesús era judío, pero luego se apartó del judaísmo y fundó su propia doctrina, ¿no? El cristianismo. Y también de ahí, del cristianismo y del judaísmo, nace el Islam, la religión de los árabes, los musulmanes. Esa es la importancia de los hebreos. Y para terminar, la historia de los antiguos hebreos se divide en 5 etapas, como ves ahí. Periodo de los patriarcas, periodo de los jueces, reyes, cisma y decadencia. Te cuento rápido. Periodo de los patriarcas. ¿De qué trata ese periodo inicial? Trata de unas tribus que salieron de la ciudad de Ur. Ur, ¿a qué civilización pertenecía? Vamos, dime. Sumerios. Sumerios. Sumerios, en Mesopotamia. ¿Quién abandonó esa ciudad? Un personaje llamado Abraham, que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, escucha bien, ¿eh? El origen de los hebreos es sumerio, ya que ahí surgió la primera civilización. Los hebreos
eran sumerios, pero que se apartaron, ¿no? Se fueron. Según la Biblia, Abraham es el primer patriarca hebreo de la ciudad de Ur, sumerios, pero que recibió un mensaje de su Dios, el único Dios. Le pidió que abandonara esa ciudad pagana, la ciudad de Ur, donde adoraban a falsos dioses, donde había muchos pecadores. Entonces Abraham, obedeciendo a su Dios, el único Dios según la Biblia, se dirige a la tierra prometida, pues, ¿no? La tierra prometida era Palestina o Israel. Entonces tuvo que dirigirse desde Irak a Palestina. Pero Abraham nunca llegó a la tierra prometida, se perdió en el camino, murió en el camino y lo sucede su hijo Isaac. Lo mismo con Isaac, no llegó a la tierra prometida. Tuvo un hijo llamado Jacob y Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres distintas. Entonces Jacob, cuyos hijos aumentan a la población hebrea porque se fundan las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel, algunas se desviaron del camino y llegaron a Egipto. En Egipto se cuenta que fueron maltratados los egipcios, perdón, los hebreos, que fueron maltratados por los egipcios. Algunos dicen que fueron obligados a construir las pirámides, pero eso es falso. Cuando se construyeron las pirámides, los judíos o los hebreos no llegaban a Egipto todavía, ¿ya? Entonces resulta que así, ¿no? Se inicia una etapa de sufrimiento de la población hebrea que está siendo explotada por los egipcios. Pero aparece un líder hebreo llamado Moisés. ¿Por qué es importante Moisés? Porque él es el que libera a su pueblo del maltrato egipcio. Lleva a cabo el éxodo. Éxodo significa huida. Lo dirige a la tierra prometida a su pueblo. Pero en el camino, por el monte Sinaí, Moisés también es un legislador. ¿Por qué? Porque le da las tablas de la ley a su pueblo. Según Moisés, su propio Dios se las había dictado, ¿no? Así al estilo Hammurabi, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés liberó a su pueblo y le dio leyes, es decir, los 10 mandamientos. Por lo tanto, Moisés es libertador y legislador para su pueblo. Llegó hasta el río Jordán y de ahí desapareció. El río Jordán era la puerta de la tierra prometida. ¿Ya? Es decir, que Moisés los llevó hasta las puertas de la tierra prometida, su pueblo que tanto buscaba esa tierra. Pero luego se alejó y lo sucedió Josué. Y Josué se encargó de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, ahí termina el periodo de los patriarcas. ¿Por qué se caracteriza el periodo de los patriarcas? Se caracteriza porque es una etapa de búsqueda de tierra prometida, donde hay tribus hebreas seminómades, no tienen un lugar fijo, están buscando ahí, ¿no? La tierra prometida y nunca la encontraron hasta que llegó Moisés, pues, ¿no? Y ya te dije que Moisés todo lo que hizo. Y luego Ah, desapareció. Dime, Milciades, ¿algo me querías decir? sí, profesor, disculpe, es que con Josué es con quien llegan a la tierra prometida o es con Moisés. Mira, según la Biblia, Moisés los llevó hasta las puertas, hasta el río Jordán. Ok. Y quien ingresa a la tierra prometida con toda esa gente de Josué, porque Josué lo sucede a Moisés. Según la Biblia, Moisés se apartó de su gente, se fue al monte Nebo y desapareció. Ah, Bueno, probablemente murió, ¿no? Pero al menos quien los guió hasta la puerta de la tierra prometida es Moisés, pues. Pero quien entra es Josué. Ahí termina el periodo de los patriarcas. ¿Por qué? Porque han encontrado la tierra prometida. Entonces, el periodo de los patriarcas se caracteriza por la búsqueda. Viven errantes, no tienen lugar fijo, están buscando la tierra prometida y pasan por miles de aventuras, por decirlo así, ¿no? Maltratos, por el desierto del Sinaí, les dan las tablas de la ley, Moisés los hace cruzar por el Mar Rojo, miles de cosas. El um, periodo
Dime. Y bueno, es que dijo que los lleva a las puertas de la tierra prometida, pero dijo en el río, o sea, ¿en Río dónde están Jordán. esas puertas? Rí- Ah, Río Jordán, ok, ya, muchas ya, gracias. el río Jordán. El río Jordán está en Palestina. Te dije que la tierra prometida era la tierra del Canaán. Ahora se llama Palestina. O también Israel la llaman, ¿no? Entonces, ¿te quedó claro entonces el periodo de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Pero cuando entran a la tierra prometida, las tribus hebreas se separan. Y no solo se separan, sino que resulta que cuando entran a la tierra prometida encuentran a otros pueblos instalados ahí. Al parecer Dios ya les había prometido a otros pueblos esa misma tierra. ¿Qué pueblos? Amonitas, amorritas y filisteos. Entonces, el periodo de los jueces es una etapa de lucha entre las tribus hebreas que están dispersas contra los pueblos que están instalados en la tierra prometida. Es decir, es una lucha por la tierra prometida. Y así se la pasaron años luchando por la tierra prometida. Como te das cuenta, la historia de los hebreos es una historia de sufrimiento. Primero van en busca y pasan por miles de problemas. Luego cuando la encuentran ya habitada y tienen que pelear por el dominio de esas tierras, hasta que aparece Samuel, un juez que decide unir a todas las tribus hebreas bajo un mismo rey. Porque según Samuel, que era un tipo muy brillante e inteligente, dijo, la única forma de vencer a los filisteos y a los otros pueblos que están en la tierra prometida es uniendo a todas las tribus hebreas. ¿Y cómo se une a las tribus hebreas? Ah, para eso tenemos que nombrar un rey que pueda centralizar el poder. Y así Samuel, siendo juez, nombra a Saúl rey. Saúl se convierte en el primer rey de los hebreos. Así se inicia la etapa de los reyes. ¿Cuál es la característica de la etapa de los reyes de los hebreos? Es una etapa de estabilidad, de unión. El primer rey llamado Saúl lamentablemente murió peleando contra los filisteos. No pudo vencerlos, pero ya las tribus estaban unidas nuevamente. Hasta que llega David. A Saúl lo sucede el rey David. El rey David es famoso, ¿sabes por qué? Por dos razones. La primera es porque David derrota definitivamente a los filisteos como rey. Expulsa a los filisteos y se queda en la tierra prometida. Y establece un estado, ¿no? El estado de Israel. ¿Te das cuenta? El estado de los hebreos. Y otra razón por la cual David es recordado es porque estableció su capital en Jerusalén. Así Jerusalén se convierte en la ciudad capital de los hebreos. Entonces es una etapa de estabilidad, ¿ya? Después de tanto sufrimiento, ahora están estables, ¿no? Luego a David lo sucede Salomón. Ya con Salomón, es el apogeo, es el esplendor. Salomón ordena construir el templo de Jerusalén, el primer templo para los hebreos. Pero al poco tiempo, tras la muerte de Salomón, las tribus nuevamente se separan. Y vino el periodo del cisma. Cisma significa ruptura, separación. Tribus que se separan y dan origen al reino de Israel con su capital Samaria y al reino de Judá al sur con su capital Jerusalén. Es decir, el reino de los hebreos ha sufrido un cisma, una ruptura. Y esa ruptura fue aprovechada por los pueblos invasores. Llegaron los asirios y conquistaron Israel con su capital Samaria. Luego llegan los babilonios con Nabucodonosor y conquistaron Jerusalén. Y después llegaron los persas, los griegos y los romanos. Es decir, la historia de los hebreos es una historia de sufrimiento. Primero andaban buscando la tierra prometida, después llegaron a la tierra prometida y tuvieron que luchar contra los pueblos que estaban instalados ahí. Luego tuvieron una época breve de esplendor, de riqueza, de prosperidad con los reyes, ¿no? David y Salomón.
Luego vino la separación, el cisma, y eso provocó un debilitamiento de aquellas monarquías hebreas y se produjo las invasiones, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Jóvenes, ¿les parece si le doy Ah, las claves? Dime, profesor, dime. disculpe, Dime. es que en el material vi que sobre Samuel dice que ungió a los dos primeros reyes, se refiere a Saúl y David, o sea, creo que Ya, algo de David, aceite sí, les ponía encima, ¿no? exacto. Pero sobre todo es con el rey Saúl. Ungió al rey Saúl y tras la muerte de Saúl, unge al rey David, pues, ¿no? Pero David ya se hizo famoso porque, según la Biblia, derrotó a los filisteos al vencer al soldado más fuerte de los filisteos. ¿Se acuerdan quién era? De un ondazo, ¿a quién se Goliat. lo? A Goliat, pues, ¿no? Ah, Eso es lo que pero, dice, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero en la historia, David derrotó a los filisteos como rey, cuando ya era rey, cuando profesionalizó el ejército de los hebreos, cuando estableció la esclavitud, ¿no? Jóvenes, dime, ¿algo más me querías, no es sé, que, preguntar? no entendí muy bien cómo que más con Saúl fue eso de ungir, porque es decir que no, ¿cómo hizo para ungir más a Saúl? No entiendo. A ver, ungir significa nombrar a una Ujú, persona rey, sí. ¿correcto? Ujú, Entonces, Samuel no fue rey, Samuel fue un juez, un líder de las tantas tribus que había ahí. Entonces, la idea de Samuel era unir a todas las tribus hebreas bajo un mismo gobierno, bajo un mismo mandato, un gobierno centralizado. Es decir, si queremos derrotar a los filisteos, se tiene que unir a todas las tribus. Para unir a todas las tribus se tiene que nombrar un gobierno central. Y ese gobierno central debe estar en manos de un rey. Por eso Samuel nombró a Saúl como rey. Entonces, cuando Saúl fue nombrado rey por Samuel, entonces se inicia una nueva etapa en la historia de los hebreos, la etapa de los reyes. Y esa etapa está caracterizada por la solidez y la unión de todas las tribus hebreas. ujú, Entonces, la idea era vencer a los filisteos. Saúl se enfrenta a los filisteos con sus tribus, pero no pudo vencer a los filisteos porque Saúl muere peleando contra los filisteos. Y es por eso que al no dejar descendientes herederos, Samuel, el que había nombrado a Saúl, nombra a un nuevo rey que lo pueda reemplazar y continuar con la lucha contra los filisteos. ¿A quién nombra? A David. Y David sí logró vencer a los filisteos. ¿Ves? David sí logró expulsar a los filisteos y quedarse con la tierra prometida. Y luego estableció su capital en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén ya existía antes de la llegada de los hebreos, Jerusalén ya existía, sino que David lo convierte en capital del reino hebreo y la convierte en una ciudad sagrada y santa, pues, ¿no? Y después del rey David viene Salomón, pues, ¿no? Y después ya la época de crisis, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí quería mostrarles este material. Mira, sé que, a ver, sé que ya estamos a punto de terminar ya la clase, pero no sin antes darle las claves, ¿ya? Aquí está, ahí está. Un ratito, por favor, ¿ya? ¿Lograron desarrollar las preguntas del material? ¿Se ve, jóvenes, la pantalla que estoy mostrando o no? No, no se ve. No, No se ve nada. no, Ya. profesor. Esperen un momento, por favor, que quiero... Me dan solo unos 3 minutitos o 5 minutitos. Son las 2 de la tarde. A las 2:05 terminamos, ¿les parece? Listo. Ahora sí. 2:05 terminamos porque quiero mostrarle aquí las claves. A ver, aquí está. Ahora sí, espero que se pueda ver. ¿Se ve, jóvenes? ¿Sí? ¿Se puede ver? Por favor, confirmen Sí, rápido para... profesor. Sí, Ya, profesor. listo. La clave a la pregunta número 1, ¿alguno de ustedes ha respondido ya a esta pregunta?
La C. La C. Correcto, gracias. Yo solo voy a ratificar, ¿ya? Sí, es la C. La número 2, ¿cuál sería la clave? La A. Correcto, es la letra A. Bien. La número 3, La C. correcto, es la letra C. Gracias. La número 4, La C. vamos a ver. Correcto, es la letra C. Gracias. La número 5, D. dedo, ¿no? Correcto, dedo, gracias. La número 6, La D. La D. dedo, dedo, correcto, también dedo, ¿ya? Si es que no me equivoco, sí, dedo. La número 7, durante el periodo tinita o arcaico, ¿cuáles fueron las primeras tumbas que se construyeron? A. ¿Mastabas? Correcto, mastabas. Uy, ¿qué pasó? Ya está, a ver aquí. Correcto, mastabas. Listo, la número 8, La C. correcto, la letra C, gracias, C de casa. La 9, ¿quién fue el faraón D. constructor? La Dedo, D. correcto, dedo, La muy D. bien, dedo. La 10, A. máxima La A. expansión, correcto, la A, Humosis. La número 11, Amenofis IV o también Akenatón, La A. el rey, correcto, la La A. letra A, muy bien. La 12, ¿de dónde era Abraham? ¿De qué ciudad? Sumeria. La D. De Ur. Ur, correcto, de Ur, dedo. La número 13, patriarcas, La A. ¿por qué correcto, la letra A, buscan la tierra prometida. La número 14, ¿quién es el juez que tenía una fuerza descomunal en la historia bíblica La de los D. hebreos? Dedo, correcto, Sansón. La número 15, vamos, reino hebreo alcanzó su apogeo durante el gobierno de Salomón. ¿Qué hizo el rey La A. Salomón? Correcto, letra A. Muy bien, letra A. 16, capital del reino de Judá. La B. Jerusalén. Correcto, Jerusalén. Y por último, ¿qué pueblo mesopotámico invadió Jerusalén? ¿Quién? Babilonios. Babilónicos. Correcto, babilónicos, ¿no? Correcto. Listo, jóvenes. Les dije 5 minutitos y son las 2:04. Cumplí mi palabra. Que tengan buena tarde, jóvenes. Provecho con su almuerzo. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias, por su Yo, profesor, tiempo. cuídese, profesor. muchas gracias. Gracias. Muchas Nos gracias, vemos. profesor. Muchas gracias. Ah, profesor. A ustedes, jóvenes. Ya voy a colgar por si acaso el material a ustedes. Voy a colgar por si acaso el material en el archivo, ya para que ustedes lo vayan revisando. La próxima semana tenemos un tema mucho más interesante, que es Grecia. Hay cantidad de información y es mucho más interesante que Egipto y Mesopotamia. Nos vemos, cuídense, chao, chao.